Ya, el ejercicio número uno nos da una armadura, como se observa en la figura. Tenemos tres elementos y tenemos tres nodos. Lo primero que tenemos que hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre. Vemos que en el nodo A tenemos una articulación, de manera que dibujamos dos reacciones, una horizontal y una vertical. En el nodo C tenemos un apoyo, entonces dibujamos una sola reacción. Y en el nodo B tengo una fuerza vertical hacia abajo, ¿no? De 800 libras. Tengo la longitud, 7,5 y 4 pies. Y vamos a hallar el ángulo teta, ¿no? Para cálculos posteriores. Decimos que tangente de teta va a ser igual a cateto opuesto, que es 7,5, entre cateto adyacente, que es 4, donde teta va a ser igual a 61,93. Ahora, aplicando las condiciones de equilibrio, decimos que la sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0, de manera que AX más X tiene que ser igual a 0. El sentido que le estamos dando a estas fuerzas en las reacciones es un sentido arbitrario, ¿no? Ya, la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0, entonces sería AY menos 800 tiene que ser igual a 0. Donde A sub Y tiene que ser igual a 800 libras y es una fuerza hacia arriba, ¿no? Porque nos ha dado positivo. La sumatoria de momento con respecto al punto A tiene que ser igual a 0, de manera que estas dos de acá se cancelan porque generan momentos nulos, de manera que tenemos solamente C4 por la fuerza, ¿no? C sub X por 4, ¿no? Es un momento positivo. Y la de acá sería menos, ¿no? Porque es un momento negativo. Sería menos 800 por 7,5. De acá hallándose sub X va a ser igual a 1500 libras, es un valor positivo, entonces el sentido que le hemos dado a la fuerza es correcto, ¿no? Hacia la derecha. Después, con este valor, podemos calcular de aquí, ¿no? De esta ecuación, no, de acá, de A sub X más C sub X es igual a 0. Despejando A sub X va a ser igual a menos C sub X. Entonces, A sub X va a ser igual a menos 500 libras. Entonces, como es un valor negativo, quiere decir que el sentido que le hemos dado a esta fuerza no es correcto, ¿no? Entonces, le cambiamos, ¿no? Ya no es hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Y es igual a 1500 libras. Después, ahora vamos a hallar los elementos en cada uno de las fuerzas en cada uno de los elementos de la armadura. Tenemos, por ejemplo, en el nodo C, vamos a poder determinar la fuerza en los elementos AC y BC. Tenemos dos desconocidas y una conocida. Entonces, hacemos nuestro esquemita. La fuerza CX es hacia la derecha, que ya lo hemos calculado acá, que es de 1500 libras, y las otras dos fuerzas les vamos a dar este sentido, ¿no? Una hacia arriba y la otra en este sentido. Hacemos nuestros esquemitas para que cierre el triangulito, de manera que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Colocamos acá la de 1500, acá hacia arriba la fuerza en el elemento AC y en diagonal la fuerza en el elemento BC. El ángulo teta, ¿no? Que para eso hemos determinado. Aplicamos la ley de senos, de acá despejamos la fuerza en el elemento BC, que nos va a dar igual a 1700 libras, ¿no? Y como está en este sentido, entonces decimos que la fuerza en el elemento BC va a estar en compresión. ¿Por qué? Porque si la fuerza está en este sentido y se aplica sobre el nodo C, entonces la fuerza que se aplicaría sobre el elemento BC por acción y reacción sería en el sentido opuesto. Entonces, como está en este sentido, sobre el elemento B habría compresión. De la misma manera, para el elemento AC nos va a dar igual a 800 libras y va a estar en tensión, ¿no? Si está hacia arriba, entonces sobre el elemento AC va a ser tensión. Ahora, finalmente, en el nodo B tenemos una fuerza conocida, otra fuerza conocida, y acá es la que vamos a determinar, la fuerza axial en el elemento AB. Entonces, hacemos nuestro esquemita, acá tenemos las de 800 libras, la fuerza que ya hemos calculado, que era de 1700 libras, que estaba en compresión. Entonces, como estaba en compresión, entonces sobre el nodo B, la fuerza va a ir en este sentido. Y este de aquí, la fuerza en el elemento AB es lo que queremos calcular y le vamos a dar este sentido hacia la izquierda, ¿no? Hacemos nuestro esquemita mediante el triángulo, de manera que se cierren las fuerzas estén una detrás de la otra. Aplicamos la ley de senos y determinamos que la fuerza en el elemento AB va a ser igual a 1500 libras. Entonces, como está hacia la izquierda, entonces sobre el elemento AB va a ser una fuerza hacia la derecha. Quiere decir que el elemento AB va a estar en tensión. Ya, entonces finalmente colocamos nuestras respuestas, las fuerzas en cada uno de los tres elementos de la armadura. Acá está nuestro pequeño esquema con las tres reacciones que hemos calculado y el valor de las tres fuerzas, ¿no? Y ver si está en tensión o en compresión. El ejercicio número 1. El ejercicio 69 nos dice que es una armadura, como se muestra en la figura, y nos pide determinar la fuerza axial en dos barras, en la barra HJ y en la barra GI.
Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre y hallar las reacciones en los apoyos. Aquí tenemos una articulación, entonces va a dos reacciones. Acá tenemos otra articulación, van dos reacciones. Entonces hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a cero. Entonces sería menos AX más BX es igual a cero. El sentido que le estamos dando a cada una de las fuerzas es un sentido arbitrario, ¿no? Que posteriormente vamos a ver si es el correcto, ¿no? Dependiendo del signo que nos dé el resultado. Entonces, acá decimos que AX va a ser igual a BX. Ahora, simetría de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a cero. Entonces sería AY más BY menos 1 menos 2 y menos 1 tiene que ser igual a cero. De manera que AY más BY tiene que ser igual a 4. Ahora hacemos simetría de momentos con respecto al punto B. Decimos que, bueno, ok, los momentos que generan estas dos reacciones se hace cero, la del AX también se hace cero porque pasa por el punto B. Entonces solamente tenemos el momento que genera esta fuerza AY, ¿no? Sería momento negativo, sería menos AY por la distancia que sería 6 al punto B. Ahora este de acá sería también momentos negativos, sería menos 1 por la distancia que es 4. Menos 1 por 4, acá sería menos 2 por 6 y acá sería menos 1 por 8. ¿Sí? Es igual a 0, donde AY nos va a dar igual a menos 4. A veces nos da un valor negativo, quiere decir que el sentido que le hemos dado a esta fuerza es el opuesto, ¿no? Debería ser el opuesto. Entonces AY va a ser igual a 4 kilonewtons y va a ser una fuerza vertical hacia abajo. La de acá, ¿no? Va a ser hacia abajo. Entonces, con el valor de AY ya podemos determinar el valor de BY reemplazando en este cociente acá, donde BY va a ser igual a 8. Entonces, bueno, reemplazamos el valor que nos ha dado acá, ¿no? De AY igual a menos 4. Ese le reemplazamos. Menos 4 más BY igual a 4. Donde este menos pasa por el otro lado sería 8 kilonewtons. Entonces sería 8 kilonewtons hacia arriba porque nos da un valor positivo. No tenemos que hacer el cambio, ¿no? Ahora vamos a, en el nodo A, vamos a determinar cuánto vale esta reacción de acá a sub X que vamos a necesitar para poder determinar el valor de Bx de acá. Necesitamos este valor, Bx. Entonces, en este punto nos ubicamos y bueno, tenemos el AY, ¿no? Que ya lo hemos calculado, que es una fuerza hacia abajo que vale 4 kilonewtons. Acá vendría a ser la fuerza en el elemento AJ y acá la reacción a X. Hacemos nuestro esquemita mediante el triángulo. Este teta de acá la podemos calcular. Este triángulo rectángulo sería 8 de 4, que sería la tangente de teta, donde teta es igual a 63,43. Entonces ya tenemos el valor de teta, aplicamos ley de senos. A sub x es al seno de este ángulo de acá, que sería 90 menos teta, como 4 es al seno de teta. Y acá podemos despejar a sub x y nos va a dar igual a 2 kilonewton. Y va a ser una fuerza hacia la derecha, ¿no? Hacia la izquierda. Entonces va a ser hacia acá. Entonces, y va a ser de 2 kilómetros. Entonces, como AX es igual a BX, BX también vale 2 kilómetros, pero es hacia la derecha. Ya tenemos BX, que es lo que nos interesa. Ahora, por el método de secciones, vamos a determinar, hacemos un corte, y vamos a determinar la fuerza en el elemento HJ y la fuerza en el elemento GI, que es lo que nos pide el problema. Pero antes vamos a determinar cuánto es que vale este ángulo alfa, para poder descomponer esta fuerza, ¿no? Que necesitamos descomponerla. Entonces, la tangente de alfa va a ser igual a 8 entre 2, ¿no? 4, donde alfa va a ser igual a 75,96. Si ahora necesitamos la longitud de este segmento, el segmento GH, entonces hacemos una comparación de triángulos, ¿no? Sería 2 es a 8, como el segmento GH es igual a la longitud del segmento GB. Pero GB vale 6, ¿no? Porque cada uno de estos tramos vale 2 metros. Sería 6. Entonces GH va a ser igual a 2 por 6 entre 8, es igual a 1,5. Esto vale acá 1,5. Ahora hallamos la fuerza en los elementos HI y GI. Primeramente aplicamos simetría de momentos con respecto al punto I. ¿Por qué con respecto al punto I? Porque recuerda que las fuerzas acá, en estas fuerzas axiales en las armaduras, son vectores libres. Mejor dicho, son vectores deslizantes que pueden moverse a lo largo de su línea de acción. Entonces, podemos hacer momentos con respecto a este punto, ¿no? Entonces, hacemos simetría de momentos con respecto al punto I, va a ser igual a 0. Entonces, bueno, esta de acá, esta fuerza no tendría momentos si hacemos por respecto al punto I, esta de acá, ni esta de acá, la GI tampoco, ni el 8. Solamente la fuerza, esta fuerza de acá de 2 kilonewtons y esta fuerza, ¿no? Que tenemos que descomponer en componentes. Tenemos, esta de acá es un momento negativo, no, perdón, positivo, sería 2 por la longitud del punto I, sería 8. Ahora, la componente vertical de este de acá sería un momento negativo, ¿no? Sería FI por el seno de este ángulo de alfa, por la distancia que era el segmento GH 1,5, ¿no? Para eso hemos determinado. Ahora, menos la componente horizontal también genera un momento negativo, sería FHJ por el coseno de alfa, ¿no? Por la distancia que sería 2. De acá podemos, reemplazando el alfa, ¿no? Que ya hemos calculado, podemos determinar que F de HJ va a ser igual a 8,25 kilonewtons y va a estar en tensión, ¿no?
sobre el nodo H se aplica la fuerza en este sentido, entonces sobre el elemento HJ sería en sentido opuesto, quiere decir que está en tensión. Ya, ahora para calcular la fuerza axial en el elemento GI hacemos un de momento con respecto al punto H. Entonces sería en el punto H se cancelan estas dos y solamente tenemos la fuerza en el elemento GI y estas dos de acá, ¿no? Entonces sería, este de acá genera un momento positivo, sería 2 por, hacia el punto H sería 6 metros. 2 por 6 más este de acá genera un momento positivo también, que sería 8 por 1,5, que es la longitud del elemento GH, más ahora esta fuerza de GI sería por 1,5 también. Es igual a 0, donde despejamos que f g de i va a ser igual a menos 16. Los dos valores negativos, entonces quiere decir que el sentido de esta fuerza va a ser hacia abajo, no hacia arriba, ¿no? Entonces va a ser igual a 16 kilonewton hacia abajo. Entonces, como es hacia abajo, entonces el elemento va a estar en compresión. Entonces va a ser igual a 16 kilonewton en compresión. Bueno, esos serían los dos ejercicios que me ha tocado, el 1 y el 61.